16 de abril del año 2016, constituidos en la sexta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, donde se llevará a cabo una audiencia de control de detención relativa a la causa penal número 2060/2016, que se inició Adrián Florín Dudau y Valentín Hinault Lluvela, por hechos constitutivos del delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público. Audiencia que será presidida por el licenciado Primitivo Jesús Gutiérrez Vélez, juez de control del Estado. Se informa a los asistentes que conforme a los artículos 53, 55 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado, deberán permanecer en la audiencia de manera respetuosa y en silencio, enterados de que está estrictamente prohibido ingresar con instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco podrán portar armas, salvo que cumplan funciones de vigilancia, ni adoptar comportamiento provocativo contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. Y para asegurar el orden de la audiencia y la observancia de sus decisiones, el juez podrá aplicar indistintamente cualquiera de los medios de apremio establecidos en el Código, sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. En la inteligencia que se inicia hasta ahora, en virtud de que el titular se encontraba desahogando diversa audiencia en esta misma sala. En la fecha y hora señalada por el asistente de sala se declara abierta esta audiencia. Para hacer constar la presencia de los intervinientes, le pido a la agente del Ministerio Público se identifique, por favor. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Alfredo Rosales Hernández, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Culposos en General número 4 con residencia en Monterrey, Nuevo León. Le informo que la parte afectada es la institución bancaria BBVA Bancomer, institución de banca múltiple Grupo Financiero Bancomer, representada por el licenciado Jesús Martínez Ávila, de quien me informó que se encontraba fuera de la ciudad. Asimismo, informo que a mi mano derecha se encuentra mi homólogo, el licenciado Gabriel Pérez Pérez, quien se identificará personalmente. Buenas noches, licenciado Gabriel Pérez Pérez, agente del Ministerio Público Investigador. ¿En propuesta la defensa? Buenas noches, señoría. Mi nombre es el licenciado Daniel Santos Alonso Hernández, defensor particular, con domicilio convencional por ir recibir notificaciones en la calle Argentina, número 260, Colonia Vista Hermosa, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sí. Buenas noches, mi nombre es Dana Vasiliu, soy perito traductor del idioma español-rumano. Habito aquí en Monterrey y soy autorizada por el Tribunal Superior de ejercitar este derecho. Bien. ¿Tu nombre? ¿Al micrófono? Valentin Ionut Juvelan. Bien. Adrián Florin Dudau. Bien. Esta audiencia es celebrada con motivo de la ejecución de una orden de aprehensión que fue girada en contra de los señores Adrián Florian Dudau y Valentín Ionut Juvelan. Primeramente, hago mención que los señores Adrián y Valentín han proporcionado datos a la gestión judicial. Les pregunto, ¿no entienden absolutamente nada de español? Bien. ¿Han entendido lo que dije en este momento, que ustedes dieron sus datos a personal de aquí de gestión judicial? Bien, ambos. Bien. Aquí debo preguntarles si desean reservar sus datos o bien que los mencione para que confirmen si son correctos. Bien. Valentín Ionut Juvelan manifestó con domicilio en Sierra Baja, 135, Colonia Lomas del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Correo electrónico magik2121 Mencionó que no habla español, que habla el rumanio e inglés. El nombre de sus padres,
Elena Gibelan y Marian Ionut. Fecha de nacimiento 10 de marzo de 1989 con 27 años de edad. Lugar de nacimiento en Craiova, en Rumania. Estado civil casado, sabe leer y escribir, profesa la religión cristiana. Ocupación construcción con un salario de $900 por mes. Consume bebidas alcohólicas como la cerveza, no drogas ni enervantes. El día de los hechos no se encontraba bajo los efectos de alcohol, drogas o enervantes y no ha sido acusado ante un tribunal. ¿Puede verificar si entendió la lectura de estos datos? Sí, están correctos. Ese domicilio y correo electrónico lo autoriza para cualquier notificación en caso de que sea necesario. Ahora, los datos que proporcionó Adrián Florian Dudau dijo que es en Sierra Baja, 135, en la colonia Lomas del Valle, en San Pedro Garza, Nuevo León. No habla de español, habla rumano e inglés. El nombre de sus padres, Leonel Florian, y el nombre de su madre no la conoce, no lo sabe. Su fecha de nacimiento es 8 de agosto de 1993, 22 años. Lugar de nacimiento en Craiova, en Rumania. Está civil casado, sabe leer y escribir, profesa la religión cristiana. De ocupación bartender, 500 pesos, 500, ¿qué son? ¿550 pesos o dólares? Porque dice mes, dólares. Y manifestó que consume cerveza, no drogas o enervantes, y no ha sido acusado ante un tribunal. ¿Son correctos esos datos? Su nombre está equivocado. Su nombre es Adrián Florín, no Florian. Florín. Sí, es Florín. Es Adrián Florín Dudau. Bueno, así se escribe Dudau. Bien, una vez verificados esos datos, también debo señalar en razón de que de acuerdo a esos datos se ha indicado que son rumanos y se ha girado oficio para comunicar al consulado respecto a la detención de ambos para cualquier intervención o asesoramiento que puedan tener. Igualmente les pregunto si han sido informados sobre sus derechos. ¿Ambos? Está bien. Debo reiterar, no obstante, que ya se mencionó que se giró oficio al consulado para que tengan conocimiento sobre su detención. Tienen derecho a llamar, a pedir que se les facilite hacer la llamada para que tengan pues la comunicación con el consulado, si es que desean hacerlo. ¿Sí? ¿Qué refieren al respecto? Sí, sí, así es. Si en un momento desean hacer una llamada, se les puede facilitar la posibilidad de realizarla. ¿Están enterados? Bien.
Bien, ahora les hago la pregunta en relación con uno de sus derechos que me dijeron que ya fueron enterados, es la de que pueden designar una persona que los represente en este asunto. Aquí los acompaña el licenciado Daniel Santos Aramis Hernández, Alonso Hernández. ¿Están de acuerdo que los represente ambos? Ambos, porque no nos escucha uno. Sí. Bien. Licenciado Daniel Santos Alonso Hernández, ¿acepta y protesta el cargo que le ha sido conferido? Así es, señor. Acepto y protesto el cargo. Bien. ¿Ya indicó usted su domicilio? ¿Puede proporcionar algún número telefónico? Por supuesto. Es celular 818-270-0121. Correo electrónico. Sí, adelante. lic.alonso, con S de sal, _ D de Daniel, R de Romeo, O de Omega, y latina, T de Tango, @live, live.com. .com no lleva MX. No, .com. Bien. Aquí en razón de que la detención de los señores Adrián y Valentín fue con motivo de la ejecución de una orden de aprehensión, pregunto a la Fiscalía, ¿va a formular la imputación? Sí, señoría. Bien. Aquí en este caso, usted podría les podría ir traduciendo conforme él vaya hablando o que él vaya haciendo pausas. ¿Cómo considera usted que sea más conveniente? Conforme él vaya hablando. Bien. Les pido que pongan atención la traducción que les van a hacer para efecto de que queden debidamente enterados de los hechos que investiga el agente del Ministerio Público en su contra. ¿Les puedo informar de ahí? Adelante. Gracias, señoría. De conformidad con los numerales 21 constitucional, 127, 130 y 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les informo, señores Adrián Florín Dudao y Valentín Yunov Yuvelán, que esta Fiscalía sigue una investigación en su contra por hechos que la ley señala como delito y que se hacen consistir en los siguientes. Que el día 22 de abril del año 2016, siendo aproximadamente las 22 horas, les fueron encontradas en su poder o detentación 6 tarjetas bancarias, de las cuales 5 de ellas son de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, siendo estas las número 40 98 51 30 06 57 80 06, la número 40 98 51 30 06 57 79 09, la número 40 98 51 30 06 57 80 63, la número 40 98 51 30 06 57 79 74 y la número 40 95 13 00 65 70 685. Esto en las calles de Lázaro Cárdenas, cruz con la calle Doctor ATL, en la colonia Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de las cuales se tiene conocimiento por parte del representante legal, licenciado Jesús Martínez Ávila, de la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Bancomer, que estas son falsas en virtud de que las primeras 4 que mencionamos no son expedidas o no han sido expedidas por su representada, sin otorgar el consentimiento para que ustedes las detenten o posean físicamente. Además de que por lo que hace
a la última tarjeta mencionada, al revisar en su sistema, pertenece a un cuentaviente de nombre Adam Smith, mismo que tiene aperturada su cuenta en la Ciudad de México, Distrito Federal, mencionando que no puede haber dos tarjetas con el mismo número. Es por ello que se presume, o no se presume, es por ello que el representante legal sostiene de manera firme que las mismas son apócrifas, ya que las tienen en su poder sin su consentimiento, es decir, de manera ilegítima. Estos hechos encuadran perfectamente en la hipótesis del título 10º denominado falsedad. Capítulo 1, falsificación de títulos al portador, documentos de crédito público y relativos al crédito, contemplado en el numeral 242 bis del Código Penal vigente en el Estado, que establece: se impondrá de 3 a 9 años de prisión y multa de 150 a 400 cuotas al que sin consentimiento de quien esté facultado para ello incurra en cualquiera de las siguientes conductas. Fracción tercera: posea o detente sin causa legítima cualquiera de los objetos a los que se refiere la fracción primera de este artículo, estableciéndose en la fracción primera del dicho numeral 242 bis del Código Penal mencionado, que estos documentos se refieren a tarjetas de crédito o débito, o la información contenida en estas, esqueletos de cheques o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo. Esta conducta que se les atribuye es de manera dolosa en términos del numeral 27 del Código Penal vigente en el Estado. Además, les informo que el grado de participación que se le atribuye en estos hechos es en su calidad de autores materiales directos en términos del numeral 39, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Además de que las personas que deponen en su contra son el licenciado Jesús Martínez Ávila y los oficiales Jorge Rafael Reyes Aguirre e Isaías Luna García. Sería todo, señores. Pregunto a la defensa y a sus representados si tiene alguna solicitud de precisión o aclaración. Ninguna solicitud. Bueno, pues. ¿Ellos tendrán alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna. Vuelven a reiterar, esa es Adrián Valentín. Bien. Siendo así, les hago saber que en razón de que el Ministerio Público ya les informó sobre qué hechos les atribuye, tienen el derecho de poder contestar esa imputación mediante una declaración. Pueden consultar con su abogado para que decidan si van a rendir en este momento alguna declaración respecto a esos hechos. ¿Ambos? Bien. Dada la negativa declarada por parte de los señores Adrián y Valentín, pregunto a la Fiscalía si hay alguna otra petición. Sí, señoría, solicitar oportunidad para, si bien lo considera, decrete la vinculación a proceso a los señores Valentín Junot Jovelán y el señor Adrián Florín Dudau por el ilícito de falsificación de títulos al portador, documentos de crédito público y relativos al crédito previsto por el numeral 242 bis del Código Penal vigente en el Estado. Bien, dada la solicitud del Ministerio Público respecto a que se decrete un auto de vinculación a proceso, les hago saber a los señores Adrián y Valentín que puede resolverse su situación jurídica en este momento dentro del término 72 horas o bien dentro de la duplicidad de ese plazo de 72, que se convierte en 144 horas. Esto siempre y cuando existan elementos de prueba que tengan que desahogar en defensa. Para ello les sugiero comenten con el abogado y decidan si se resuelve su situación jurídica en este momento.
En este momento. Ambos. Bien, ¿tiene usted la palabra la Fiscalía? Gracias, señoría. Señoría, solicito, si no existe inconveniente por parte de usted, de la defensa ni de los imputados, que los hechos en materia de imputación sean reproducidos en esta audiencia de vinculación por economía procesal y de irnos directamente a los datos de prueba, señoría. ¿Dice la defensa? Eso es directo a los datos de prueba. Sí, adelante. Gracias. Para poder justificar el hecho delictivo que se les imputa a los señores Adrián Florín Dudao y Valentín Yonot Yuvelán, la Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba, señoría. En primera instancia, se cuenta con el escrito de querella presentado por el licenciado Jesús Martínez Ávila, en su carácter de representante legal de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, debidamente acreditada su personalidad con la escritura pública número 72.135 de fecha 26 de abril del año 2012, pasada ante la fe del notario público número 137 con residencia en el Distrito Federal, y en la cual su señoría en síntesis hace del conocimiento a esta representación social que tiene conocimiento que los ahora investigados fueron detenidos y encontrándoles en su poder diversas tarjetas bancarias de su institución, las cuales son falsas, en virtud de que refiere que no existen dos tarjetas con el mismo número. Esto lo refiere en su escrito de querella y ampliación de la misma de fecha 23 de abril del año en curso. Repite esa última información. Dijo que no existen dos tarjetas con el mismo número, mencionando que no existen dos tarjetas con el mismo número, y esto lo establece tanto en el escrito inicial de querella, señoría, así como en la ratificación de la misma de fecha 23 de abril del año 2016. Asimismo, dentro de la carpeta de investigación, obra una entrevista recabada al mismo licenciado Jesús Martínez Ávila, de fecha 24 de abril del año 2016, en el cual, una vez que se solicita información de las tarjetas que ya fueron mencionadas, señoría, en los hechos de imputación, menciona que las mismas no son expedidas o no han sido expedidas por su representada, es decir, no han sido asignadas a ningún cliente, mencionando que las mismas son falsas, en virtud de que no tiene autorización para aportar o detentar las mismas, ya que ni siquiera son empleados de su representada. Además, mencionando que por lo que hace a la tarjeta número 4095 1300 4095 1300 65 70 685, en sus registros aparece que el titular de esta tarjeta es una persona de nombre Adam Smith, que tiene aperturada la misma en México, Distrito Federal, estableciendo de nueva cuenta que no puede haber dos tarjetas con el mismo número, mencionando por ende que las mismas que portaban los ahora investigados son falsas, ya que no contaban con la autorización de su representada para poseerlas o detentarlas. Además, a dicho entrevista, señoría, agrega un informe impreso donde se advierte claramente el número de las tarjetas, y en el apartado donde se establece el cliente aparecen puras letras X, es decir, estableciendo que no son asignadas o no han sido asignadas a ningún cuentaviente. De igual forma, agrega un informe impreso donde se establece que la última de las tarjetas bancarias mencionadas, con terminación 0685, pertenece a un cuentaviente de nombre Adam Smith en una cuenta aperturada en la Ciudad de México, Distrito Federal. De igual forma, dentro de la carpeta de investigación, señoría, obra constancia realizada por personal de la representación social
para verificar la existencia de unas personas detenidas, así como también si efectivamente se les habían encontrado diversas tarjetas bancarias de la institución BBVA Bancomer. Y una vez que se confirmó esto, se solicitó copias certificadas a la unidad número 5 especializada en delitos de narcomenudeo. De igual forma, dentro de la carpeta de investigación obran copias debidamente autenticadas de la carpeta número 89/2016, expedidas por la unidad de investigación número 5 especializada en narcomenudeo, de donde se advierte, principalmente su señoría, que las tarjetas bancarias les fueron encontradas a los ahora investigados. Asimismo, dentro de la carpeta de investigación obran físicamente las tarjetas bancarias a las que hemos hecho referencia y que se omiten el número por repeticiones innecesarias. ¿Esas obran en dónde? Obran físicamente, señora. Tenemos físicamente las tarjetas bancarias a las que hemos hecho referencia. Asimismo, obra dentro de la carpeta de investigación un informe vendido por la Policía Ministerial por el elemento Miguel Guadalupe Escobedo Pérez y Rogelio Ramiro González Rodríguez. ¿Me repite el nombre, Miguel? Miguel Guadalupe Escobedo Pérez y Rogelio Ramiro González Rodríguez, quienes establecen que acudieron al domicilio ubicado en la calle Sierra Baja, número 135 en la colonia Lomas del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, para verificar el domicilio de los ahora investigados y en el cual no los conoce. Asimismo, dentro de la carpeta de investigación, obran entrevistas recabadas a los señores José Rafael Isaías Luna, Jorge Rafael Reyes Aguirre e Jorge Rafael Reyes Aguirre e Isaías Luna García, de fecha 25 de abril del año 2016. Quien en síntesis, su señoría, y de manera conjunta establecen que son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, estableciendo que el día 22 de abril del año 2016, aproximadamente a las 22 horas, en la calle Lázaro Cárdenas, cruz con la calle Doctor ATL, en la colonia Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, les encontraron a los ahora investigados Adrián Florín Dudao y Valentín Yunov Yuvelán diversas tarjetas bancarias, las cuales ya quedaron precisadas. Mencionando que una vez que procedieron a su detención por causa diversa, su señoría, los ahora investigados les ofrecieron dinero para efectos de que no procedieran a su detención. Además de que les informaron que su intención es irse a su país de origen. Ahora bien, en cuanto a la probable responsabilidad en su comisión del hecho que se les está imputando, señoría, a los ahora investigados, consistentes en que poseían o detentaban 5 tarjetas bancarias, las cuales se tiene la información por parte de la institución bancaria BBVA Bancomer que son falsas. En primera instancia, haciendo un enlace lógico y natural, tenemos que esta situación se corrobora en primera instancia con las copias certificadas que obran dentro de la carpeta de investigación en que se actúa y del cual se advierte que las mismas les fueron encontradas en poder de los señores Valentín Yunov Yuvelán y Adrián Florín Dudao. Asimismo, obra el escrito de querella y señalamiento realizado por el licenciado Jesús Martínez Ávila en su carácter de representante legal de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Bancomer. Pero principalmente obra el señalamiento franco y directo que realizan los elementos
Isaías Luna García y Jorge Rafael Reyes Aguirre, quienes son contundentes en señalar que las tarjetas bancarias a las que hemos hecho referencia en la presente audiencia les fueron encontradas a los ahora investigados. Repite el nombre del elemento, Jorge. Jorge Rafael Reyes Aguirre. Es por ello, su señoría, y aunado a que no se encuentra demostrado por encima de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, que se solicita la vinculación a proceso por el delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público y relativos al crédito previsto por el numeral 242 bis en su fracción tercera, que establece la posesión o detentación sin causa legítima de cualquiera de los objetos a que se refiere la fracción primera. Específicamente la fracción primera, en el caso que nos ocupa, son tarjetas de crédito débito, su señoría, y es por ello, en virtud, es que se solicita la vinculación a proceso de los ahora investigados. Sería todo. ¿Qué dice la defensa? Sí, así es, señoría. Contrario a lo que estima la representación social, esta defensa solicita que se decrete por parte de esta autoridad la no vinculación a proceso en favor de representados. Como lo manifiesta la Fiscalía, los delitos que se le atribuyen a mis representados están consagrados en el numeral 242 bis, fracción tercera, con relación a la fracción primera del Código Penal. En relación a lo expuesto, manifiesto. Los elementos con los que cuenta la Fiscalía para atribuir ilícito a mis defensos son únicamente la denuncia, la entrevista, la denuncia o querella del representante legal de Bancomer, la entrevista al representante legal, la constancia de detención, las tarjetas que dice le fueron encontradas a mis representados, la cuestión física de las tarjetas y entre otros elementos de prueba que ya ha mencionado el fiscal. Al respecto, me permito manifestar que la obtención de dichos plásticos que atribuye la defensa, suponiendo sin conceder que los hubiesen tenido mis representados, fue de forma ilegal, toda vez que así lo determinó el juez de control dentro del expediente 2050-2016, resuelto el día de ayer por un diverso ilícito, en el que también eran señalados mis representados. Es decir, la representación social pretende utilizar elementos obtenidos de forma ilegal para fincar una probable responsabilidad a mis representados. Es importante señalar, principalmente que consideró, principalmente el juez de control anterior mencionó que la detención realizada en ese momento y de la que hace mención el fiscal, y por consecuencia los actos subsecuentes y consecuentes de la misma, fueran precisamente ilegales, por vulnerar derechos fundamentales, ya que al no hablar el idioma español, mis representados no tuvieron la facultad de entender las circunstancias que ocurrieron a su alrededor. Es decir, por qué les fue coarteado su derecho al libre tránsito, así como por qué fueron revisados físicamente y detenidos posteriormente. Ahora bien, aunado a lo anterior, es de decirse que el ilícito que pretende fincar la representación social es precisamente el contenido en el artículo 42 bis, fracción tercera, en relación con la fracción primera del Código Penal en vigor. Es decir, el ilícito que se configura el ilícito se configura cuando se posee o detente sin causa justificada los objetos a que se hace mención el artículo en su fracción primera. Ahora bien, como se desprende de autos de la carpeta de investigación y de la misma resolución emitida por el juez de control anterior, mencionado, del juez de control mencionado, mis defensos en el momento de la detención no tuvieron la oportunidad de justificar la posesión o detentación de los objetos afectos a la causa, puesto que, como ya se mencionó y quedó establecido, los mismos
mismos no tuvieron conocimiento del por qué coartaron sus derechos al marcarles el alto, perseguirlos, revisarlos físicamente y trasladarlos en calidad de detenidos. Razones por las cuales esta defensa considera que no es posible vincular a proceso a mis representados, ya que ellos jamás pudieron entender las razones y circunstancias legales que los rodeaban y justificar, si hubiese sido el caso, la posesión de dichos objetos. Esta defensa considera que en caso de que mis representados puedan ser vinculados a proceso, se establecería un criterio en donde cualquier elemento policíaco que en una revisión a cualquier individuo encuentre tarjetas plásticas, podría ser detenido por el solo simple hecho de la posesión. Pudiese decirse que esto no ocurriría si dicho individuo justifica su posesión, como lo establece el numeral mencionado del Código Penal. Sin embargo, eso fue precisamente lo que no pudieron realizar mis defensos, puesto que no hablan español. Es decir, si se hubiese encontrado en posesión de esos plásticos, al no poder comunicarse por la barrera idiomática con los elementos ofensores, no pudieron haber justificado su detención. Sin perjuicio de lo que comenté anteriormente, dichos elementos de prueba, dichos datos de prueba, fueron obtenidos de forma ilegal por parte de los elementos policíacos que ahora se ponen en contra de mis representados. Por todo lo anterior, solicito que no sean vinculados a proceso y se queden en inmediata libertad, toda vez que, en caso contrario, estarían violando derechos fundamentales de mis representados. ¿La Fiscalía? Sí, señora, muchas gracias. En primera instancia, los máximos tribunales han sostenido que para esta etapa procesal, señores, se requieren de datos mínimos de prueba para llevar a cabo la vinculación a proceso. Eso es en relación a lo que manifiesta el abogado, que solo se cuenta con la querella, con la ratificación, con el señalamiento y con las copias, los cuales a criterio de la voz se considera son suficientes para poder llegar a cabo la vinculación a proceso. Ahora bien, en cuanto a lo que refiere que existe una resolución en la cual ya fue decretada ilegal una detención por una cuestión diversa, dentro de la carpeta yo no tengo ese dato, su señoría. Sé que estaban detenidos por un delito diverso, pero yo no tengo conocimiento de cuál fue la determinación del juez o en qué se basó para determinar una ilegal detención, lo cual yo no tengo conocimiento si fue así o no. Otra situación, el abogado refiere que ellos, en virtud de la barrera idiomática que les impide tener comunicación, no pudieron establecer la posesión de esas tarjetas bancarias que ahora se le están imputando. Su señoría, al principio de esta audiencia se llevó a cabo la audiencia de imputación, en el cual le hicimos del conocimiento los hechos que están imputándoles por parte del representante social, y se les informó que era en virtud de que existía una detentación o posesión de diversas tarjetas bancarias de la institución BBVA Bancomer, las cuales son o están siendo señaladas por el representante legal de la institución como falsas. En ese momento ellos pudieron haber declarado, máxime que ahorita tienen un traductor en su idioma precisamente, en su lengua de origen, y pudieron haber establecido el derecho de defensa que se les está otorgando para efecto de que manifiesten el por qué tienen esas tarjetas en su poder que son falsas, y de los cuales el representante legal refiere que no son empleados de la institución bancaria, que no tienen autorización para que las tengan en su poder y principalmente que las mismas son falsas. Bajo ese tenor, su señoría, ya se les dio la oportunidad de que manifiesten el por qué tienen esas tarjetas en su poder. Y es o fue derecho de ellos, que constitucionalmente lo tienen, el no poder o el no decir de qué manera o por qué las tienen en su poder. Y solo mencionar, su señoría, en cuanto a la ilegal detención, pues fue materia de otra audiencia diversa por otra cuestión, especialmente se tiene conocimiento que fue por cuestiones de narcomenudeo. Aquí estamos hablando de una posesión o detentación de unas tarjetas, las cuales ese es el ilícito o el núcleo del delito, señoría, la posesión o detención de estas tarjetas. Asimismo, quiero hacer mención, señoría, que la ilicitud de las pruebas obtenidas de una detención ilegal se refiere más que nada a la violación de derechos fundamentales, es decir,
Yo estoy de acuerdo en la postura del abogado si estas tarjetas se hubieran obtenido a través de una confesión de los directamente imputados. Sin embargo, de la carpeta de investigación se advierte, y de la cual tiene copia la defensa, que los oficiales solicitaron un traductor en inglés y les pidieron autorización, a los cuales ellos accedieron de manera voluntaria. Al inicio de la audiencia quedó establecido que ellos saben el idioma inglés. Entonces ellos perfectamente entendieron que era por el motivo por el cual se le estaba revisando. Dentro de la carpeta se advierte que en virtud de que existía la sospecha fundada de que se estuviera cometiendo un ilícito, su señoría, fue que se les pidió la autorización para esa revisión y ellos accedieron de manera voluntaria. Y fue ahí donde se les encontró, aparte de lo de la droga que se quedó establecido. Lo interrumpo. Sé que hubo un traductor en inglés y que se les cuestionó, más bien se les pidió que permitieran una revisión. ¿Se les hizo esa petición en el idioma inglés? Así es, señora, así consta dentro de la carpeta de investigación. Y en los cuales ellos autorizaron. Entonces, señoría, ellos ya se les dio la oportunidad. Si el argumento de la defensa es que no se les ha dado la oportunidad de manifestar el por qué tienen en su poder las tarjetas falsas, ya se les dio al inicio de esta audiencia y decidieron hacer uso del artículo 20 constitucional. Es por ello que se solicita la vinculación a proceso por el delito mencionado a los ahora investigados. Sería todo. Bien, la defensa, destacar con lo que mencionó el agente Ministerio Público. Aquí, en este caso, usted hace referencia respecto a una decisión que se asumió en la causa 2050-2016. El agente Ministerio Público refiere que él no tiene conocimiento sobre esa decisión. Y usted hace un planteamiento respecto a que debe considerarse que la obtención de esas tarjetas que se dice fueron encontradas a sus representados, fueron obtenidas de manera ilícita. ¿Pudiera establecerme la razón más clara respecto a las circunstancias de poder establecer que realmente esas tarjetas fueron obtenidas de manera ilícita? Sí, claro que sí, señoría. Relativo al expediente 2050-2016, a la decisión del juez de control en este momento, se versó sobre que los derechos fundamentales de mis representados fueron violentados, toda vez que, como se advierte del parte policíaco, efectivamente se solicitó por parte de los elementos policíacos, no por parte de mis defensas. Bien, eso sería, ¿podría argumentarme usted sobre eso que decidió el juez? Lo que yo necesito es saber la forma en que se obtuvieron esas tarjetas. Como las tarjetas se obtuvieron de la revisión física por parte de los elementos policíacos que ahora deponen en contra de mis representados, y la misma, haciendo referencia a lo que se determinó que fue ilegal, considera esta defensa que dicha obtención de dichos elementos es ilícita, toda vez que la detención de la que emane fue declarada ilegal. Y de acuerdo a esos datos se confirma que fueron requeridos la autorización para revisarlos en el idioma inglés. La carpeta de investigación 89-2016 de la unidad especializada como el número 5, en el parte policíaco se establece que efectivamente los elementos policíacos que detuvieron inicialmente a mis defensores el 22 de abril, alrededor de las 22 horas, al darse cuenta que ellos no hablaban español, solicitaron la presencia de un traductor. Sin embargo, es importante señalar a usted, señor juez, que ese traductor fue otro elemento policial que decía hablar inglés. Sin embargo, jamás quedó demostrado fehacientemente que esa persona hablara inglés, que también fue materia de la resolución del juez de control. Que si bien es cierto, pudiesen hablar inglés mis representados, la Fiscalía en la carpeta 89 no demostró fehacientemente que el elemento estuviese capacitado para poder fungir como traductor.
Es por ello que el juez determinó que no solamente la detención, sino todas las actuaciones en las que participó ese traductor no carecían de validez. Y reitero la postura de esta defensa. En atención a que las tarjetas afectadas de esta causa fueron encontradas con motivo de esta revisión física, que fue determinada como ilegal, bueno, consideramos nosotros ilegal, motivo de una detención ilegal ya establecida por el juez anterior, motivo por el cual solicitamos que esta defensa considera que dichos elementos de prueba fueron obtenidos de forma ilícita. Su señoría, si me permite el uso de la voz, lo que refiere el abogado, yo desconozco si ese fue el criterio del juzgador. Yo no tengo copia de esa resolución o acta que se haya levantado con motivo de ese control de la detención. Aunado a que aquí lo único que estamos viendo, o en sí lo que nos interesa, es la posesión ilegítima de esas tarjetas, las cuales está el señalamiento por parte del representante legal que son falsas, y el señalamiento de los elementos Isaías Luna García y Jorge Rafael Reyes Aguirre, que las tenían en su poder. Eso ya me lo manifestó, no es algo adicional, algún dato que me esté proporcionando más para poder resolver. El planteamiento, la controversia surge respecto a la ilicitud de la obtención de eso. Al respecto, ¿me puede aportar algo más? Nada más que yo no tengo conocimiento de esa determinación del juez, señoría, y si el abogado era el No, argumento no por la establecerlo. determinación, sino por de los datos que obren en la investigación. No lo entendí, discúlpeme. No tanto por la determinación, sino por de los datos que obren en la investigación, le pregunto. Dentro de la carpeta no se tiene justificado que esos objetos hayan sido las tarjetas bancarias específicamente hayan sido obtenidos de manera ilícita. Se está establecido que fue previa autorización con consentimiento de los ahora investigados. En derecho del uso de réplica, Adelante. si bien es cierto ya lo había manifestado la representación social, ahora lo vuelve a manifestar y nada más quisiera agregar que si bien es cierto manifiesta que no tiene conocimiento, también es cierto que se utilizó la carpeta de donde emana y se emitió una resolución. La audiencia fue pública y pues habría tenido la posibilidad de tener conocimiento de dicha resolución.
Visto para resolver lo correspondiente a la vinculación al proceso de los señores Adrián Florín Dudau y Valentín Yonut Juvelán, de acuerdo con los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales este último de los dispositivos indica que para efecto de el pronunciamiento de una autovinculación al proceso, primeramente se requiere que se haya realizado la imputación. Usted lo va traduciendo. Y además de ello, que hayan tenido la oportunidad de emitir una declaración. Ambas circunstancias ya fueron cubiertas en esta audiencia, pues el Ministerio Público les informó cuáles son los hechos que les atribuye y manifestaron ambos investigados que ejercían su derecho de abstenerse a declarar. También debe reunirse otro requisito, como lo es que de los datos precisados por el agente del Ministerio Público deben establecer que se acredita un hecho que es considerado en la ley como delito y la probabilidad de que los investigados participaron o cometieron dicha conducta. En el caso se ha señalado que los hechos se hacen consistir en que el día 22 de abril de 2016, aproximadamente a las 22 horas, los ahora investigados Adrián Florín Dudau y Valentín Yonut Juvelán tenían en su poder 6 tarjetas bancarias. 5 de ellas del Banco BBVA Bancomer con los números 40 98 51 30 06 57 80 06, 40 98 51 30 06 37 79 09. Otra 40 98 51 30 06 57 80 63. Una más de 40 98 51 30 06 57 79 74. Y otra con número 40 95 13 00 65 70 685. Esta detención, posesión de estas tarjetas lo hacían en la calle de Lázaro Cárdenas y Doctor ATL en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. También se indicó que respecto de estas tarjetas, el representante legal de la mencionada institución bancaria, de nombre de Jesús Martínez Ávila, informó que las primeras 4 tarjetas no fueron expedidas por la institución que él representa y que no fueron expedidas por su representada, por lo tanto, por lo tanto son falsas. También hace referencia que la última, al revisar los datos de dicha institución, pues pertenece dicha tarjeta a una persona de nombre Adam Smith, que se encuentra en la Ciudad de México, el Distrito Federal. Por tanto, indica respecto a esta última tarjeta que no pueden existir 2 tarjetas con el mismo número, y por consiguiente es apropiado. Y por consiguiente se estima por parte de la representación social que esa detentación que realizaron los señores Adrián y Valentín pues es de manera ilegítima. De ahí que considera que se actualiza el hecho previsto por el artículo 242 bis, fracción tercera del Código Penal, el cual establece que se impondrá de 3 a 9 años de prisión y multa de 150 a 450 cuotas al que sin consentimiento de quien de quien esté facultado para ello incurra en cualquiera de las siguientes conductas. Fracción 3, posea o detente sin causa legítima cualquiera de los objetos a que se refiere la fracción 1 de este artículo. Y la fracción 1
se refiere a quien posea tarjetas de crédito o de débito o información contenida en estos esqueletos de cheques o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo. Se ha señalado que para acreditar ese hecho se cuenta con un escrito de querella del licenciado Jesús Martínez Ávila, representante legal del BBVA Bancomer S.A. De institución bancaria múltiple, y lo acredita dicho carácter con la escritura pública 72.135 de fecha 26 de abril de 2012, misma que es expedida por el notario público número 137 con residencia en el Distrito Federal. Hace conocimiento que en dicha institución no pueden encontrarse la existencia de tarjetas con igual numeración. Y incluso en diversas entrevistas solicitó informes respecto a la expedición de los documentos que se dice fueron asegurados a los hoy investigados, indicando que la que es expedida con el número 4095-1300-65-70-685 aparece a nombre del titular Adam Smith, que reside en México Distrito Federal. Y que por tanto, hace referencia que los documentos de tarjetas que fueron encontrados en poder de los investigados Adrián Florín y Valentín Ionut son falsos. Las mismas son apócrifos y que por lo tanto no están autorizados para detentarlos, ya que indican no son empleados de dicha institución. Además, acompañó informes respecto de tarjetas y clientes para efecto de justificar esas manifestaciones, indicando que, reiterando lo de la tarjeta con terminación 0685 del señor Adam Smith, pues reside en la Ciudad de México, Distrito Federal. Estas manifestaciones del representante legal llevan a establecer que las tarjetas que se dice fueron encontradas en poder de los ahora investigados no son expedidas por la institución bancaria, por lo tanto son falsas y en forma ilegal se encontraban en poder en quien las encontraron. También se ha hecho referencia por parte de la Fiscalía que existe una constancia de la representación social respecto a la existencia de las tarjetas de BBVA en relación a una diversa carpeta que se tramitó en el área de narcomenudeo. Esto obra en la carpeta 89-2016. Y de dicha carpeta se advierte que las tarjetas les fueron encontradas a los ahora investigados, y contando con con dichas tarjetas en forma física a dicha institución. También ha hecho referencia que existen las entrevistas de los elementos Jorge Rafael Rojas Aguirre e Isaías Lara García,
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro, quienes refirieron que el día 22 de abril del año en curso, aproximadamente a las 22 horas, en las calles de Lázaro Cárdenas y Doctor ATL, en Valle Oriente, en Garza García, Nuevo León, se encontraron a los ahora investigados Adrián Florian Dudau, Valentín Leonud Juvenal, diversas tarjetas bancarias, que incluso estas personas les ofrecieron dinero para que no fueran detenidos, con la intención de irse a su país de origen. Estas manifestaciones de estos elementos hacen referencia precisamente que dichas tarjetas que se ha hecho alusión fueron encontradas en poder de los ahora investigados. El punto respecto a la acreditación del hecho, pues tiene su complejidad en relación al planteamiento que hace la defensa respecto a que dichos objetos deben ser considerados como pruebas ilícitas, pues en razón de que en diversa causa, que es la número 2050 de 2016, se determinó la ilegal detención de los señores Adrián y Valentín, en razón de que no existió una comunicación correcta con ellos en razón del idioma que hablan. Pues, si bien se hizo el empleo como intérprete de un elemento de la policía del municipio de San Pedro en el idioma inglés, hace referencia a la defensa que en la diversa causa 2050 se indicó que en razón de que no tuvieron un traductor en su idioma, se consideró ilegal la detención al no tener la comunicación en dicho idioma, y por tanto plantea que la obtención de esa prueba debe ser considerada ilícita. Al respecto, habrá de considerarse las circunstancias en que se obtuvieron y se encontraron dichas tarjetas. Se ha indicado que los policías del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, abordaron a los ahora investigados y les solicitaron permitieran una revisión. Ellos expresaron en sus datos generales y personales que hablan el idioma rumano e inglés. Se dice que la persona que intervino para solicitarles que permitieran la revisión les cuestionó en el idioma inglés. Se ha señalado también de que, bueno, su idioma natal pues, es rumano. Habría que considerar el hecho de que, pues, la existencia de personas extranjeras en un país, pues no obliga a que todos los elementos de policía tuvieran conocimiento de los idiomas de toda persona extranjera con la cual tengan contacto. Aquí, según se ha hecho referencia, una vez que fueron abordados por elementos, deduzco por lo que se ha informado, que ellos no pudieron tener la comunicación con los investigados. Tan es así que se pidió la intervención de un tercer elemento para efecto de cuestionarlos sobre la autorización de una revisión corporal, que fue cuando se indica fueron encontradas las tarjetas. Entonces, la circunstancia de que se haya declarado de ilegal la detención, pues solamente lo saben los intervinientes en esa actuación. En este caso, de los que estamos aquí, sería los ahora investigados y la defensa, ya que la representación social alude que no tuvo conocimiento de la determinación emitida.
dado esa circunstancia, yo debo resolver con los datos que se me proporcionan. Yo considero en este caso que si los elementos de seguridad pública se abordaron a los ahora investigados, bien, no se me ha indicado algún dato determinante para establecer que no existiera motivo para acercarse a ellos. El hecho de acercarse a un elemento preventivo como lo son de seguridad pública del municipio de San Pedro, obviamente es con la finalidad de prevención sobre la comisión de algún hecho considerado como delito. Y así lo deduzco si se trató a través de una persona que hablaba el idioma inglés. Tratar de solicitar a los investigados permitieran una revisión corporal. Entonces, se buscó esa comunicación. El hecho de que no hubieran utilizado el idioma natal de los ahora investigados, pues no quiere decir que los policías preventivos no puedan intervenir para la prevención de un delito si existe algún motivo para abordar a alguna persona y cuestionar sobre alguna circunstancia. Si en este caso, de acuerdo a la información que se plantea, un policía en el idioma inglés les cuestionó sobre la autorización de la revisión, pues ello implica que los policías estaban actuando de forma correcta, previniendo la comisión de algún delito. Ello también trae como consecuencia que esa revisión origina el haber encontrado esas tarjetas que se han hecho referencia y por consiguiente si bien fue en el mismo momento en que se llevó a cabo con motivo de diversos hechos, ya que se hace referencia que esto deriva de una diversa carpeta respecto a un delito por narcomenudeo. Entonces, las circunstancias de que los investigados tenían en su poder esos objetos, pues no hay prueba que desvirtúe lo contrario. Es decir, hasta el momento se tiene datos de que efectivamente esas tarjetas bancarias les fueron encontrados a ambos, tanto Adrián Florín Dudau y Valentín Yonut Jubelan. De ahí que si se cuenta con información por parte de la institución bancaria que las mismas son falsas y que no fueron expedidas por dicha institución, entonces, de acuerdo a ello, pues los ahora investigados poseían y ostentaban las mismas de manera ilícita, pues no estaban autorizados por la institución bancaria para poseer las mismas. Y por consiguiente, debo reiterar que si los elementos se abocaron a una situación de prevención de un posible hecho delictivo, estaban actuando de forma legal. La circunstancia de complicación para la comunicación con los ahora investigados, esto no quiere decir que los policías por esa circunstancia ya estén impedidos para investigar un delito y en su caso permitir la consumación de ese y más delitos por las solas circunstancias de no poder tener una persona del mismo idioma de la persona que están abordando para investigación.
Esto independientemente del criterio que se haya adoptado en la causa 2050 de 2016 que ha hecho referencia la defensa. Pues como indica la defensa y la representación social, es una determinación en otro asunto que desconozco las particularidades que hayan orillado a emitir ese criterio el juez de control que presidió esa audiencia. Sin embargo, considero que en el caso esa obtención de esas tarjetas considero que no es ilegal ante la circunstancia, reitero, de que si los elementos se acercaron a una persona de manera preventiva para evitar la consumación de algún hecho posiblemente delictivo y trajo como consecuencia la localización de esas tarjetas, estimo que la prueba no es ilegal. Por consiguiente, con esos mismos datos, habría que establecer que merecen valor jurídico conforme a los artículos 259, 261 y 265 del Código Procesal Penal, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por tanto se acredita el hecho presumiblemente delictivo previsto por el artículo 242 bis, fracción tercera, en relación a la fracción 1 del Código Punitivo del Estado. También los mismos datos aportan información respecto a la probable participación de los investigados Adrián Florín Tudau y Valentín Yonut Juvelan, en razón de que existen las manifestaciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro, Jorge Rafael Rojas Aguirre e Isaías Lara García, quienes hicieron referencia que el día 22 de abril del 2016, aproximadamente a las 22 horas, en las calles de Lázaro Cárdenas y Doctor ATL, el Valle Oriente, el municipio de Garza García, Nuevo León, le encontraron a los investigados Adrián y Valentín las tarjetas bancarias ya antes referidas, lo cual existen un señalamiento que son indicios suficientes para considerar que debe investigarse ese hecho presumiblemente delictivo. Y en su caso, una vez que se realice esa investigación, el Ministerio Público determine si realmente cuenta con datos o no suficientes para presentar una acusación y decidir si lleva o no a juicio a los señores Adrián Florín Tudau y Valentín Yonut Juvelan. También se ha manifestado la defensa en el sentido de que no puede considerarse ilegal la posesión de esas tarjetas en razón de que, de lo contrario, a cualquier persona que se acerque a un elemento de policía pudiera estimarse que la posesión de las mismas es ilícita. Ya se ha señalado que estos hechos derivan de o están relacionados con otro asunto. Los policías abordaron a los ahora investigados de manera preventiva para prevenir la comisión de algún hecho delictuoso. Y no era solo por el hecho de poseer las tarjetas. Entonces, al hacer la revisión con motivo de esa medida preventiva de evitar la comisión de un delito, es por el cual se aseguraron las mismas y que la investigación trajo como consecuencia, no por el hecho de encontrárselas en su poder, sino porque existió una denuncia que fue presentada por el licenciado Jesús Martínez Ávila, representante legal de la institución BBVA Bancomer S.A. de institución bancaria múltiple. Es cuando, al existir la querella de dicho representante legal,
surgen datos para establecer sobre la ilegalidad de la posesión de esas tarjetas, que después, con posterioridad, se hizo el planteamiento de una orden, porque esta la detención no es con motivo de una flagrancia, sino respecto de la ejecución de una orden de aprehensión, luego de que el Ministerio Público consideró que tenía datos suficientes para hacer el planteamiento de esa solicitud. En consecuencia, se estiman reunidos los registros del artículo 19 del Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al no existir alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, se decreta, siendo las 23 horas con 49 minutos, auto de vinculación a proceso a los señores Adrián Florín Dudau y Valentín Ionut Juvelan por su probable participación en la conducta prevista por el artículo 242 bis, fracción tercera, en relación a la fracción 1 del citado dispositivo, que es de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público, y su probable participación en términos del artículo 27, es decir, de manera dolosa, pues de forma culpable pusiera una condición de la lesión jurídica, ya que de no haber existido esa conducta que se les atribuye, no se hubiera actualizado el hecho que investiga el agente del Ministerio Público en su contra. Hago saber que esta determinación es apelable en términos del artículo 476, fracción 7, y que en caso de ejercer ese derecho debe cumplirse con lo dispuesto por el diverso numeral 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando debidamente enterados los intervinientes. ¿Hay alguna otra petición de la Fiscalía? Sí, señoría. La disposición de medidas cautelares en términos del numeral 153, 154 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante. Gracias. La medida que se pretende, señoría, solicitar por esta situación social es la establecida en el numeral 155 de la codificación mencionada, en su fracción 14ª, que es la prisión preventiva. Lo anterior, señoría, se solicita toda vez que por el delito que ya fueron vinculados o investigados, establece una pena de 3 a 9 años de prisión, por lo cual, en virtud de la penalidad que les pudiera corresponder una vez que se acreditara este hecho delictivo, les pudiera ser de suma importancia el sustraerse de la acción de la justicia a los investigados, aunado a que, como se estableció en sus generales, son de nacionalidad extranjera, específicamente de Rumania, por lo cual es evidente que aún pudieran sustraerse de la acción de la justicia. Aunado a ello, señorías, es que evidentemente por el delito que han sido vinculados, no pueden solicitar o buscar una salida alternativa como lo sería un acuerdo reparatorio o en su caso una suspensión condicional a proceso, en virtud de que no reúnen ninguno de los requisitos para poder buscar esas salidas alternativas, y evidentemente tendríamos que llevar un juicio de reproche a los ahora vinculados. Además, debemos de considerar el comportamiento que tuvieron durante la investigación, señorías, en virtud de que de las entrevistas de los oficiales Jorge Rafael Reyes Aguirre e Isaías Luna García, se establece que los vinculados a proceso le ofrecieron una cantidad de dinero, les ofrecieron dinero para efecto de que no llevaran a cabo la detención, mencionándoles que su intención es irse a su país de origen. Sumado a ello, tenemos que el domicilio que proporcionaron en sus datos generales, señorías, existe un informe por parte de la Policía Ministerial recibido fecha 25 de abril del año en curso por los oficiales Miguel Guadalupe Escobedo Pérez y Rogelio Ramiro González Rodríguez, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, que establecen que una vez que se constituyeron precisamente en el domicilio que fue proporcionado por los ahora investigados, siendo este el de Sierra Baja número 135
en la colonia Lomas del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, establecieron que no los conocen, por lo cual es evidente que los ahora imputados pretenden sustraerse de la acción de la justicia. Y en virtud de que el objetivo que pretende esta Fiscalía es garantizar su presencia durante el juicio, es que se solicita la prisión preventiva en virtud de que se considera que es la única medida que los pudiera en un momento dado sujetar hasta que llegue el juicio de reproche que se pretende por parte de esta Fiscalía. Sería todo. ¿La defensa? Sí, esta defensa considera que la medida cautelar planteada por la representación social es demasiado gravosa en perjuicio de mis representados, toda vez que el delito por el cual se les está investigando no está contemplado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales como aquellos que se exige de forma oficiosa la prisión preventiva. Ahora, en atención a los argumentos que da la representación para solicitarlo, deseo manifestar que mis representados en todo momento han manifestado un domicilio cierto en la ciudad de San Pedro Garza García, mismo que obra en autos de la presente carpeta de investigación, fueron proporcionados a gestión judicial, así como en la diversa carpeta 89 de 2016. Entonces, en atención a ello, e incluso la orden de aprehensión que fue obsequiada a la representación social para la detención, establece en su parte final como un domicilio para encontrar a mis defensos, precisamente el mismo que aparece en todo momento proporcionado por mis patrocinados. Ahora bien, por cuanto manifiesta también la representación social que elementos de la Policía Ministerial abocaron a investigar si efectivamente vivían o no, la misma investigación establece que solamente mantuvieron comunicación vía interfón con algunos vecinos del lugar, motivo por el cual se puede considerar que dicha investigación no es contundente, puesto que los vecinos pudieron haber manifestado que no los conocían, sencillamente por miedo a su sobra, ante un hecho no cierto. Ahora bien, también en cuanto a lo que manifiesta la representación social, de que mis representados ofrecieron dinero a los elementos captores para no ser detenidos y poder sustraerse de la justicia, lo cierto es también que estos no son hechos probados, solamente es una manifestación de dichos elementos captores. Asimismo, si me lo permite, esta defensa considera un poco increíble esa manifestación por parte de los elementos policíacos, toda vez que es complicada la comunicación con mis defensos por la barrera idiomática y en ningún momento refieren que fue a través de su intérprete donde fue el supuesto ofrecimiento de dinero. ¿No refiere? No refieren que haya sido a través del intérprete, refieren que se los ofrecieron directamente a ellos, situación que en el caso no podría acontecer por la barrera idiomática antes mencionada. Asimismo, hago de su conocimiento, señoría, que en la carpeta judicial 89-2016 de la unidad de investigación especializada en narcomenudeo, a uno de mis representados se les confiscó el pasaporte. Es decir, si ellos pretendiesen o mi representado pretendiese sustraerse de la justicia viajando a su país de origen, no sería posible todavía que no cuenta con dicho documento migratorio. Por lo cual solicito que se les dicte la medida cautelar de presentarse una vez por semana a firmar en esta representación social por las razones, ante la autoridad, por las razones expuestas. Y porque consideramos que no existe el riesgo de que se sustraigan de la justicia. Bien, visto para resolver lo correspondiente a las medidas cautelares peticionadas por la representación social respecto a los señores Adrián, Florín Dudau y Valentín Ionut Juvelan, habrá de establecerse que la Fiscalía señala que con el planteamiento que realiza busca asegurar la presencia de los investigados durante el proceso.
en razón de que indica de que los mismos han precisado ser originarios de Rumania, lo cual implica que existe la posibilidad de que al ser extranjeros pudieran pretender sustraerse a la acción de la justicia. Además, si bien ha hecho referencia a la representación social de que dichos investigados le indicaron a elementos aprensores que pretendían ofrecer una cantidad de numerario con la finalidad de que no fueran detenidos, es de considerarse la manifestación vertida por la defensa en el sentido de que pues es dudosa esa circunstancia, pues ya se ha señalado que para efecto de poder comunicarse con los ahora investigados se solicitó la intervención de un policía que hablara inglés con la finalidad de que participara o interviniera como intérprete. Entonces, como indica la defensa, si no se ha indicado que esa información haya sido a través del intérprete, pues no es el caso de considerarla en este momento como una circunstancia para que sirva de base para la medida cautelar. Por otro lado, se ha hecho también mención de que los investigados refieren vivir en la calle Sierra Baja, número 135, en la colonia Lomas del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Indica la representación social que se hizo una labor de investigación en la que se señaló que una vez que acudieron a verificar el domicilio de los investigados, obtuvieron como resultado información en el sentido que no los conocían. Y por tanto, esta circunstancia pudiera considerarse que revelaría que pretenden sustraerse a la acción de la justicia al no proporcionar el domicilio real donde puedan ser localizados. Respecto del cual la defensa ha hecho alusión que dicho domicilio o sus representados los han proporcionado en las diversas intervenciones, como lo es en esta audiencia y en la diversa causa 89-2016 relativo a la investigación por narcomenudeo. Sin embargo, para este juzgador se estima que debe considerarse esa información respecto a que se obtuvo información en el sentido de que no los conocen. Bien ha planteado la defensa que respecto a esa circunstancia pudiera deberse que si la información la obtuvieron a través del interfón, las personas que contestaron el llamado de esos elementos pudiera haber sido resultado, digamos, de miedo o zozobra o simplemente pudiéramos pensar que no quisieron meterse en problemas sino dar información y mencionar que desconocían o no los conocían. Pero la circunstancia de que cuando menos se informó de que no los conocían, pues habría que considerar que se trata de pues una circunstancia que pudiera poner en cierta duda el que pueda o no ser ese domicilio. Para efecto de considerar un arraigo por razón de domicilio, tiene uno que tener la certeza de que realmente residen en ese lugar. Y por el momento pues no se cuenta con datos que corroboren la versión de los investigados respecto a que realmente sea actual su domicilio y además que tengan un arraigo en ese lugar, porque habría que justificar la permanencia en el Estado y su domicilio. Para poder considerar que no se actualiza un motivo de cautela como pretende la representación social y que si realmente tuviera un arraigo en la entidad, realmente existe una circunstancia de que los mantenga su permanencia en este estado
y que van a acudir al llamado de la autoridad. Además, para poder considerar que pudiera implementarse una diversa medida cautelar como la que plantea su defensor, que es la de una presentación semanal. Se trata de una medida cautelar menos gravosa. Obviamente la que plantea la Fiscalía es la más grave, que es la detención, porque es prisión preventiva. Sin embargo, hasta este momento considero que es la adecuada ante las circunstancias de duda de respecto a su domicilio, porque no tengo la certeza de que tengan un arraigo en esta entidad federativa, y eso relacionado con la circunstancia de la nacionalidad. Si bien el defensor indica que a uno de sus representados se le retuvo su documentación, su pasaporte, su visa, la cual requiere para el caso de que pretendiera regresar a su país de origen. Sin embargo, solamente respecto de uno existe esa posibilidad de que pretendan sustraerse, sino a su país de origen, cuando menos a otra entidad federativa o fuera del país. En esas circunstancias, estimo que se actualiza ese motivo de cautela que plantea la representación social y, por tanto, se impone la medida cautelar prevista por el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la de prisión preventiva. Misma que se impone por el tiempo que dure la investigación y el proceso, la cual deberán cumplir en el Centro Preventivo de Rehabilitación Social Topo Chico, donde actualmente permanecen a disposición de esta autoridad, quedando debidamente enterados los intervinientes. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, solicitar el plazo que sea de términos del numeral 321. Solicitamos el plazo que sea de 3 meses, señoría, en virtud de que faltan diversas diligencias, como son la declaración del elemento Ángel Adrián Coronado Mata, que es el elemento traductor, la declaración o entrevista de Juan Carlos García Marín, oficial, que también participó en esos hechos, su señoría, y que brindó seguridad perimetral, revisar las cintas magnéticas de las tarjetas para obtener información de las mismas, verificar a qué institución pertenecen las tarjetas o las bandas magnéticas que presentan las tarjetas que están siendo investigadas, verificar si existe algún cuentaviente o alguna institución bancaria también afectada, señoría, verificar si existen, recabar la entrevista del licenciado Rogelio Vega Verdugo, apoderado interno de la institución BBVA Bancomer, así como también solicitar antecedentes penales de los investigados. Es por ello que se solicita ese plazo de cierre. Dice la defensa. Consideramos que es un plazo demasiado extenso, toda vez que se les ha impuesto como medida cautelar la más gravosa que existe. Solicitamos que se fije el plazo mínimo de un mes para recabar dicha documentación por parte de la Fiscalía en atención a lo ya mencionado. Bien. Entonces, señoría, nos faltó también establecer un dato de prueba muy importante. Quedó establecido que un cuentaviente, que es el señor Adam Smith, tiene la cuenta personal en la Ciudad de México. También sería un dato de prueba que se pretende recabar, que es a través de una solicitud de exhorto a dicha ciudad para recabar la misma. Es por eso que se solicita ese plazo, señor, en virtud de que es evidente que se va a tardar un poquito en desahogar los mismos. Bien. En razón de la solicitud de la Fiscalía respecto a considerar un término de 3 meses, indicando de los posibles datos que pudiera pretender recabar durante esta investigación judicializada, señalando cada una de las entrevistas, la búsqueda y análisis respecto a las cintas magnéticas de las tarjetas y la posible información que deba recabar de un cuentaviente de la Ciudad de México en el Distrito Federal, que plantea el término de 3 meses y la defensa solicita un mes para dicha investigación. Se estima prudente conceder a las partes un término de 2 meses para dicha investigación y determinen los elementos de prueba que su caso pudieran ofrecer en la audiencia de debate. Establecemos término de plazo. Fenecería el día 27 de junio del 2016. Sí, que han enterado los intervinientes la conclusión de ese plazo el 27 de junio del presente año. ¿Algo más por parte de la Fiscalía?
Sería todo, señoría. Muchas gracias. La defensa. Sería todo, sí. ¿Alguna manifestación de sus representados? Dice que le tenía que agregar una cosa, que dentro de su domicilio él tiene el contrato con el dueño del departamento. Allá puede demostrar con el contrato que se van a quedar allá en el departamento y no tiene ninguna. Bien, pues puede traducir en el sentido de que es una circunstancia que debe comentar con su abogado. Las medidas cautelares no son definitivas. Se establece como una medida tomando en consideración las circunstancias que se han planteado, pero puede ser modificable siempre las medidas cautelares, ya sea en menor o por una más grave. En este caso a ellos se les ha impuesto la más grave. Si se hace un planteamiento de modificación de medida cautelar, si existen datos que puedan aportarse para establecer que se modifican esas circunstancias que fueron tomadas en cuenta, pudiera plantear por parte de la defensa alguna modificación con datos de prueba que en su caso pudieran considerarse y ver si efectivamente existe o no posibilidad de implementar una diversa medida menos gravosa o tal vez la que aquí pretendió su defensor. ¿Sí? Ok. Bien, siendo ya las 24 horas con 10 minutos, se da por concluida esta diligencia. Gracias.